Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, hola, mi nombre es Héctor y soy un estudiante actualmente de segundo año de la carrera de medicina en El Salvador. Y esta es una serie de videos en las cuales les pregunto a mis amigos qué consejo le darían a los aspirantes de medicina, y también comparto alguno que otro mío, el cual lo aprendí a lo largo del proceso de aplicación de la carrera. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo responder la pregunta del millón: ¿por qué medicina? Y al final del video van a tener una entrevista que yo me voy a hacer sobre cómo respondería yo actualmente a día de hoy esa pregunta. Como siempre, en la descripción del video van a tener el capítulo o el minuto al que pertenece cada consejo, y también en el cual voy a dar la entrevista, para que así puedan saltarse de un minuto a otro o de un consejo a otro el cual les haya ayudado más o haya hecho más impacto en su vida. Y pues nada, espero les guste y comencemos con el video. Antes de comenzar con el video les voy a dar mi opinión o mi punto de vista sobre esta pregunta: ¿por qué medicina? Durante mi entrevista a mí me la hicieron y es una pregunta bastante común que te la hagan, pero por esto mismo siento que es una pregunta inservible que no va a ayudar para nada en la entrevista, ya que todos la van a preparar. También pienso que las personas que la responden bien son aquellas que verdaderamente tienen un momento o una serie de momentos los cuales ellos se pueden referir cuando estén hablando sobre su deseo de querer estudiar medicina, o por qué aman estudiar medicina, o por qué les gustaría hacerlo el resto de su vida. Muchas de las personas que conozco, incluyéndome, la razón por la que quieren estudiar medicina es porque les gusta la ciencia, porque les gusta la idea de querer ayudar a las personas, porque la ven como una carrera genial, etc. Todas estas respuestas cliché o comunes que nos gusta decir en las entrevistas. Por esto mismo no me gusta esta pregunta como tal, pero al final mi punto de vista termina siendo irrelevante siempre, porque muchas universidades la siguen haciendo hasta la fecha. Siguen preguntando el por qué quieres ser doctor. Por esto mismo yo te diría de que no te preocupes mucho por esta pregunta. En su momento yo la cambié y le di la vuelta y la planteé de otra manera. ¿Cuál ha sido tu camino hasta esta entrevista? Es probable que te la planteen de otra manera para que se te quiten un poco los nervios y entres en la zona de la entrevista, lo cual está totalmente bien, y si quieres dar una respuesta cliché está bien. Si tienes una respuesta específica para ti que llegue a sonar bien en términos del por qué quieres ser doctor, yo te diría que digas eso, pero si no, pues no te preocupes mucho por la pregunta. Si estás en la posición de dar una respuesta común, yo te diría que pauses el video en este momento y que no te preocupes mucho. Este video es un poco largo y yo creo que la manera perfecta de cómo responder esta pregunta es no pensándola mucho. Pero como varios de ustedes están preocupados por esta pregunta, aquí les voy a dejar 7 consejos sobre cómo responderla, o darte una idea de cómo responderla, y como dije, al final van a tener mi entrevista. Así que comencemos con el video. Habla con diferentes personas, con amigos, doctores, familiares. Anota los puntos claves que vayas escuchando y que genuinamente quieras tú desarrollar en la entrevista. No escribas un párrafo que vayas a aprendértelo por completo. Esto es lo peor que puedes hacer en la entrevista y no te lo recomiendo. Hablar sobre cómo quieres salvar el mundo, cómo quieres aportar a la ciencia, a la medicina, al área de la salud, o ideas claves de las que tú quieras hablar y que vas a decir el por qué estás apasionado con esta idea. Te apuesto que te vas a querer ir por la segunda opción, y eso va a hacer que demuestres que tú no ensayaste esta pregunta, sino que estás hablando desde lo más profundo de tu ser. No vayas a inventar una respuesta que luego mágicamente se va a acoplar a tu vida. Hay un montón de razones del por qué las personas quieren estudiar medicina y tú tendrás las tuyas en su momento. Puede que una de estas sea porque has pasado el proceso de aplicación, otra porque has tratado de elevar tus notas, etc. Pueden que estas que dije no se acoplen a ti, pero piensa cuál es la mejor, cuál se acopla más a tu personalidad, cuál se acopla más a tus experiencias. Luego están estas personas que dicen que si quieres estudiar medicina te tiene que gustar la ciencia, te tiene que gustar trabajar en equipo, tienes que ser bastante inteligente, entre otras cosas que probablemente vayan a influir en tu respuesta. Pero recuerda, cada persona tiene su respuesta para esta pregunta. Puede que a la otra persona le haya pasado algo con un familiar, una experiencia bastante fuerte que le haya marcado su vida, y que por esa experiencia quiera convertirse en un médico, o que esa persona pasó bastante tiempo en el hospital muy mal de la salud y quiere hacer un cambio, y para eso quiere estudiar medicina. Hay muchas de estas razones. Y si tú tienes una experiencia parecida, piensa esto. Piensa en qué te dejó como enseñanza,
o qué viste que hizo que eligieras estar de este lado siendo médico o eligiendo la carrera de medicina, que de este lado solo siendo un observador. Creo que algo bueno que hice en la entrevista fue hablar sobre varias experiencias que marcaron mi vida, el uso de anécdotas. Puede que alguna de estas haya sido la pérdida de un familiar o el momento en el que yo me puse a pensar y dije, de verdad, quiero estudiar medicina el resto de mi vida. El mencionar esto en la entrevista va a hacer que le des un giro muy grande en la plática, porque solo tú conoces la respuesta genuina del por qué esa experiencia te marcó, y eso lo va a convertir en una respuesta mucho más válida, mucho más genuina, mucho más importante que una respuesta cliché o común. Aunque yo considere por qué medicina como una pregunta cliché, creo que no importa si das una respuesta cliché como porque me gusta la ciencia o porque desde chiquito siempre he querido ser doctor. Tienes que tomar en cuenta que todas las personas tienen respuestas muy diferentes, con razones muy diferentes y experiencias muy diferentes a las tuyas. El escuchar otras experiencias de solo una persona puede que te ponga nervioso y te dé miedo ir a hacer esta entrevista y decir lo que tengas que decir. Eso me pasó a mí. Creo que lo más importante no es compararse con otras experiencias, sino que la razón que tú tengas sea muy genuina y aparte de eso lo demás no importa. Si solo te gusta la ciencia o la idea de querer salvar vidas, sí, son respuestas comunes que puedes usar e independientemente siempre serán únicas basadas en tu experiencia. Por ejemplo, ¿qué área relacionada a ayudar a las personas te llama más la atención? Menciona eso, así estarás convirtiendo tu respuesta aún más única y vas a sobresalir en tu entrevista. La llave para responder por qué medicina genuinamente no es el dar respuestas comunes o experiencias, sino dejar que tu corazón hable por ti. Preguntarte cómo te sientes al respecto de esta pregunta de por qué medicina, de por qué quiero estudiar el área de la salud. Por esto mismo no la preparé mucho, sino que solo dejé que el momento se conectara con mi corazón y empezar a hablar y dar una respuesta a partir de ahí. Es un camino bastante largo, son 7 años de estudio y un año social aquí en El Salvador, así que deja que tu corazón hable por ti y pues vas a estar bien. Sé que todo el video he estado diciendo de que no tienes que preocuparte por esta pregunta y la verdad es que yo te dijera como último consejo de que dijeras lo que verdaderamente quieres decir. Hablar de lo totalmente apasionado que estás respecto a la carrera, de tu entusiasmo. Y como dije, no le des tanta importancia. Es una pregunta que todos la están preparando, todos la van a preparar siempre. Así que no te enfoques mucho en esta pregunta, enfócate mejor en otras. La razón del por qué quiero estudiar medicina se retrocede a muchos años atrás. Estaba yo en sexto grado cuando un amigo se raspó la pierna y empezó a sacar un fluido bien raro y yo empecé a preguntar qué era y nadie me podía responder. Empecé a investigar y pues nunca lo supe, pero eso fue algo que me empezó a llamar la atención, el hecho de ver que nuestro cuerpo saca un fluido debido a un daño en el tejido. Entonces me llama bastante la atención el hecho de poder entender el cuerpo, de ver qué es lo que sucede. En segundo año yo hice un proyecto sobre la medicina, sobre la carrera de medicina, en la cual me llamó bastante la atención la parte de neuro, lo cual pues el cerebro es tan maravilloso y hay muchas cosas que no terminamos de entender hasta el momento, que yo en esa investigación me di cuenta de eso y me llamó mucho más la atención. Y también el hecho de poder no estar sentado en un monitor enfrente, en una oficina todo el día, sino el hecho de estar parado y ayudándole a tu paciente a tratarlo como tal, como un ser humano que es, sino al tratarlo como un objeto que me han contado y me he dado cuenta que en un trato, en un ambiente laboral al paciente hay veces que se le trata como que fuera un objeto y que en lugar de tratar la enfermedad y que en lugar
y que en lugar de tratar al paciente, al ser humano, se está tratando la enfermedad, lo cual no estoy muy de acuerdo en eso. Entonces a mí también me gustaría hacer un impacto no solo en el área de la salud, sino también en cada paciente que yo vaya a atender, y pues el poder ayudar a unas personas, ya sea por algún accidente o porque se le ha diagnosticado con cualquier enfermedad. Creo que no tiene precio, y sé que es una carrera larga, pero la verdad no me veo siendo otra cosa. No me veo siendo ingeniero, no me veo como nada que no sea ser un médico y luego ser un cirujano que no se quede solo viendo y diagnosticando y medicando, sino que pueda estar haciendo algo para ayudarle a las personas, ayudándole a las personas a que se sientan mejor. Además me he dado cuenta de que la medicina es algo cambiante, algo que nunca para, que siempre sigue evolucionando. Entonces me llama mucho ese hecho de que sea algo evolutivo, algo que no se quede con lo que ya conocemos, con lo que viene desde años atrás, desde la historia. Y pues eso. Y llegamos al final del video. Muchas gracias a todos por verlo. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Estos fueron 7 consejos sobre cómo responder la pregunta ¿por qué medicina? Y también un ejemplo que yo hice en mi propia entrevista sobre cómo yo respondería esta pregunta. Así que si te gustó el video, deja un like. Y si quieres ver más contenido de mí, aquí abajo hay un botón que te puedes suscribir y vas a estar pendiente, o te va a quedar una notificación activando la campanita de cuando yo suba un nuevo video. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Adiós.